Alemania, la otrora poderosa economía alemana, ha entrado en recesión. Y lo cierto es que no parece algo pasajero. La pregunta es, ¿hasta qué punto Alemania puede poner en riesgo la prosperidad de Europa? ¿Cómo de serios son sus problemas? ¿Por qué cada vez los analistas y los empresarios parecen más preocupados? ¿Qué puede suponer todo esto para los mercados? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Si os parece, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en situación. Durante años, Alemania fue conocida como la locomotora económica de Europa. Y no es para menos. Este país es, con mucha diferencia, la mayor potencia económica del viejo continente. Supone más de una cuarta parte de todo el PIB de la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, con algo más de 4 billones de dólares, el PIB de Alemania triplica el de España. Hablamos de un gigante, la cuarta mayor economía de todo el mundo y la gran potencia industrial y comercial de Europa. ¿Queréis un dato? Prácticamente 1 de cada 3 productos que se producen en Europa se fabrican en el país germano. 1 de cada 3. Es una cifra altísima. Un gigantesco músculo industrial en un país que también es el segundo mayor acreedor del mundo, tan solo por detrás de Japón. Fijaos. Así que, bueno, digamos que no nos puede sorprender que lo que pasa en Alemania tenga una influencia enorme sobre el resto del continente. De hecho, prácticamente podríamos decir que Alemania es a Europa lo que el Sol es al sistema solar. Vale, quizás eso sea decir demasiado, pero creo que entendéis a qué me refiero. Pues bien, ¿sabéis qué? Siento deciros que justo aquí tenemos malas noticias. Los economistas y los empresarios empiezan a estar inquietos, más que inquietos, preocupados por la marcha económica de este país. Fijaos. Es el momento de preocuparse por Alemania y su economía. La época dorada del país germano podría estar a punto de llegar a su final. Los empresarios alemanes están deprimidos. Ahora bien, ¿por qué de repente parecen tan preocupados? ¿Se está acaso parando la locomotora alemana? ¿Hasta dónde llegan los problemas económicos de este país? Y estando en este canal, una última pregunta. ¿Qué puede suponer todo esto para las empresas y para los mercados? Pues bien, ahora mismo lo vamos a ver. Amigos, aquí lo de la recesión no es una simple amenaza. Durante el último trimestre del 2022 y el primero del 2023, la economía alemana ha tenido tasas de crecimiento negativas. Además, los índices de confianza empresarial están cayendo y la inversión en el país se ha desplomado. Según los economistas, es alarmante que Alemania no atraiga la inversión empresarial. Para que os hagáis una idea, en 2022 el país sufrió una salida neta de 125.000 millones de euros de inversión extranjera. Pero, ¿queréis un ejemplo? Pues fijaos, este fue el caso de BioNTech, una importante compañía de biotecnología que se hizo famosa por desarrollar una vacuna contra la COVID-19. La famosa vacuna que luego todos conocimos por el nombre del fabricante. Pfizer. Pues bien, ahora esta compañía ha decidido construir su centro principal de investigación contra el cáncer, que es la mayor apuesta de la empresa, no en Alemania, sino en Reino Unido. Y esto es algo que ha terminado por hacer saltar todas las alarmas. Estamos corriendo el peligro de una desindustrialización progresiva. ¿Pero qué está pasando exactamente en Alemania? ¿Por qué ahora, de repente, su economía está empezando a registrar una evolución tan negativa? Pues bien, podemos encontrar 4 grandes problemas. En primer lugar, tenemos los altos precios de la energía. Seguro que esto no es una sorpresa. Alemania era un país muy dependiente del suministro de energía abundante y relativamente barata desde Rusia. Sin embargo, con el inicio de la guerra de Ucrania, todo esto cambió. Los lazos con Rusia se han cerrado y eso ha supuesto que la industria alemana, muy intensiva en consumo energético, haya visto cómo sus costes se han disparado. Lo han hecho hasta tal punto que muchas empresas han tenido que detener su producción. Además, el gobierno ha terminado por cerrar todas las plantas nucleares del país. ¿El resultado? Ahora,
las empresas no solo se enfrentan a costes energéticos más altos, sino que además esperan que esto se mantenga así en el futuro, motivo por el cual muchas compañías ya están buscando fórmulas para trasladar su producción fuera de Alemania. Esto es exactamente lo que explica que todavía hoy veamos noticias como esta. 5 de mayo de 2023. Alemania planea subvencionar a las industrias que consumen mucha energía. La propuesta de cubrir el 80% del coste de la electricidad podría provocar reacciones violentas tanto en Alemania como en el resto de Europa. Evidentemente, eso supondría una seria competencia para muchas empresas de otros países europeos. Pero sigamos. El segundo gran problema de la economía alemana tiene que ver con la falta de trabajadores cualificados. Pese a su éxito económico, a este país le está costando mucho captar a profesionales extranjeros. Fijaos. La tasa de trabajadores inmigrantes cualificados que reciben Australia, Dinamarca, Canadá y el Reino Unido es de 5 a 10 veces mayor que en Alemania. Evidentemente, menos trabajadores cualificados supone mayores costes para las empresas y también la incapacidad de sacar adelante muchos proyectos. Si necesitas que tu empresa capte talento internacional, probablemente Alemania no sea tu mejor destino. La cultura, las trabas administrativas, los impuestos, el idioma... El caso es que a los profesionales extranjeros Alemania no les suele gustar como destino. Y eso es un problema serio, más aún en un país cuya población se está contrayendo. Pero aquí no termina todo. El tercer problema tiene que ver precisamente con la burocracia y los altos impuestos. Y es que veréis, durante mucho tiempo Alemania fue un país razonablemente abierto a los negocios. Sin embargo, en los últimos años, los altos impuestos y quizás sobre todo la cada vez mayor burocracia está causándole a las empresas muchos problemas. Por ejemplo, según el ZEW Mannheim, un centro de investigación económica, si hablamos del mejor lugar para que las empresas familiares, habitualmente pequeñas y medianas empresas, puedan hacer negocios, Alemania ocupa el puesto 18 de 21 países industrializados. 18 de 21. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa, casi un tercio de las empresas medianas de Alemania están pensando en transferir su producción y sus puestos de trabajo al extranjero. Y ojo, porque 1 de cada 6 ya lo está haciendo. Claro que no solo podemos hablar de pequeñas y medianas empresas. A las grandes también les está pasando factura la creciente burocracia. Por ejemplo, desde hace relativamente poco tiempo, una ley obliga a todas las empresas del país con más de 3.000 trabajadores a supervisar de cerca a todos sus proveedores a lo largo y ancho del mundo para asegurarse de que estén comprometidos escrupulosamente con los derechos humanos y las normas ambientales, lo cual puede resultar loable. El problema es que para las empresas puede suponer un quebradero de cabeza enorme y muchos costes adicionales. Para colmo, Alemania se ha convertido en uno de los países industrializados con los impuestos más altos. Con todo, aún nos queda por ver un cuarto problema, concretamente el que más empieza a preocupar a los fabricantes y también a los políticos alemanes. ¿De qué estamos hablando? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Como os podéis imaginar, China es uno de los mayores socios comerciales de Alemania. Durante años, las grandes empresas germanas vieron en el gigante asiático un mercado prácticamente infinito para sus productos. Por ejemplo, durante las últimas décadas, gigantes como el grupo Volkswagen, Mercedes-Benz o Bosch, entre muchos otros, crecieron muchísimo en China. De hecho, para muchas de estas compañías, su negocio en el gigante asiático es fundamental en su hoja de resultados. Una gran proporción de sus beneficios procede precisamente de allí. Sin embargo, esto ha tenido dos problemas. Por un lado, como ya os hemos contado, aquí en Si lo hubiera sabido, la economía china no está atravesando sus mejores momentos, lo que amenaza con enfriar las ventas y los beneficios de estas empresas. Por otro lado, estas compañías están produciendo cada vez más en China para China, reduciendo de esta forma los beneficios directos que el mercado chino le reporta a la economía alemana. Esto es algo que está haciendo que el déficit comercial de Alemania con China se dispare.
pare. Pero no, con todo, nada de esto es el mayor problema. El mayor problema de todos tiene que ver con la cada vez mayor capacidad de China para competir de tú a tú con los productos alemanes. La industria del automóvil es un buen ejemplo. Como todos sabéis, esta es una industria absolutamente clave para la economía alemana. Hablamos ni más ni menos que de casi el 15% del PIB del país. Pues bien, fijaos en este gráfico. Durante años, China fue un gran importador de vehículos, pero tal y como podéis ver, sus ventas al extranjero están creciendo exponencialmente. Según la consultora KPMG, durante los próximos años, los grupos de automoción chinos se harán con al menos el 15% del mercado de vehículos nuevos de Europa. Y a la velocidad a la que se está produciendo este cambio, su mordida final podría llegar a ser mucho mayor. Evidentemente, las empresas alemanas estarán entre las más afectadas. Ya no solo es que les esté costando vender mucho más en China, es que además se arriesgan a perder una parte importante de su mercado en casa. Por ejemplo, Sixt, la empresa de alquiler de coches más grande de toda Alemania, ha acordado comprar para 2028 100.000 vehículos al gigante chino BYD. De hecho, en 2022, China superó a Alemania como el segundo mayor exportador de automóviles de todo el mundo. Y la pregunta que seguro muchos os estaréis haciendo es: ¿pero qué diantres ha ocurrido para que se produzca este cambio tan repentino? Pues dos palabras: coche eléctrico. Y es que veréis, durante años las empresas chinas de automóviles fueron incapaces de competir con la tecnología occidental, particularmente en lo que respecta a motores de combustión. Sin embargo, la llegada del coche eléctrico lo ha cambiado todo. Ha supuesto comenzar prácticamente desde cero y ahí las empresas chinas ya han podido mirar de tú a los fabricantes occidentales. Y no solo eso, es que además China controla la producción de casi todos los recursos y componentes que se utilizan para fabricar estos vehículos, desde el litio hasta las baterías. Así que ahora este cambio de paradigma está poniendo en riesgo uno de los grandes pilares de la economía alemana. Los chinos no solo están importando menos coches, sino que, sobre todo, sus empresas están ganando cuota en el mercado internacional. Y desde luego, Alemania es uno de los países que más puede perder. Digamos que está siendo una de las consecuencias inesperadas de la transición energética. Mucho ojo con este cambio. Claro que esta industria es tan solo un ejemplo. No es ni mucho menos el único que podemos encontrar. Lo cierto es que en los últimos años la economía alemana parece haber perdido atractivo y agilidad. Y ahora eso se está empezando a notar. Pero estamos en Si lo hubiera sabido. Y sabéis que todo esto que hemos visto ha influido, sin duda, en la bolsa alemana. Tal y como podéis ver, entre los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el DAX 30 alemán apenas se revalorizó un 7,79%. En comparación, el S&P 500 lo hizo un 43,60%. Es decir, hablamos de una diferencia de más de 35 puntos en los últimos 5 años. De hecho, aquí en Si lo hubiera sabido ya os hemos contado muchas de las fortalezas que la economía de Estados Unidos tiene en relación con otros mercados, particularmente con los del viejo continente. Porque ya lo veis, la economía alemana no parece estar atravesando su mejor momento. La pregunta es, ¿lograrán las empresas alemanas corregir el rumbo? ¿Estamos ante un ajuste temporal o ante una crisis de modelo? ¿Qué consecuencias pueden tener todos estos problemas para el resto de Europa? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Si lo hubiera sabido. Un saludo y hasta la próxima.